A continuación tengo el honor, no tengo otra palabra para presentar igual que Abilda, a la doctora Cristina Martínez Ibaja. Creo que todos ustedes lo conocen, Una pausa. no hay forma de presentarlo igual que Abilda. Es catedrática, es excelente endocrinóloga, internista, maestra de infinidad de alumnos, y aunque yo no fui su alumna, soy su alumna en la vida diaria. Para mí es un honor que esté aquí con nosotros. Ella nos va a dar el tema de insulinas. Muchas gracias, Cristi. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a los que están presencial y también a los que están por Zoom. La verdad es que el Capítulo Veracruz hace este curso con mucho cariño para todos ustedes y quiero agradecer públicamente a la doctora Esperanza Valentín por todas las horas de trabajo que no saben ustedes que ha invertido para que este evento sea un éxito. Así es que esperamos que todos ustedes lo disfruten y pues como es poco tiempo para hablar de insulina, pues vamos a empezar. Realmente 30 minutos para hablar de insulina es poco. Estos son mis conflictos de interés con respecto a la insulina, no tengo ninguno ahorita, ¿verdad? Y realmente lo que acaba de decir la doctora Abilda hace unos minutos es muy importante porque en el momento actual sabemos que hay fármacos que pueden darnos beneficios adicionales que van más allá del control de la glucosa. Y entonces muchas veces podemos pensar que pues ya el control de la glucosa ya no importa, ¿verdad? Porque entonces ahora lo importante es proteger al riñón y proteger al corazón y hay que darle los medicamentos que nos ayudan a hacer esas protecciones adicionales. Sin embargo, hay que recordar que el control de la glucosa es muy importante en el paciente con diabetes porque nos ayuda, y lo sabemos desde hace muchos años, a controlar enfermedad microvascular. Si yo quiero proteger al ojo y si quiero proteger primariamente al riñón, tengo que tomar a un paciente con diabetes de reciente diagnóstico y controlarlo muy bien desde el principio porque es la manera primaria de proteger al riñón. Ya cuando el riñón empiece a dar problemas, entonces sí empiezo a pensar que hay medicamentos que nos pueden ayudar, además de controlar glucosa, de tener beneficios adicionales a ese nivel. Entonces, eso quiere decir que la insulina no se va a dejar de usar, ni tampoco los demás medicamentos. Nosotros somos afortunados porque tenemos muchas herramientas para el control de la glucosa y podemos utilizarlas de acuerdo a las características de los pacientes para tratar de conseguir el mejor control posible. Y entonces, ¿a dónde queremos llegar nosotros a esto? A que tenga el paciente en ayuno de 80 y 130 miligramos por decilitro de glucosa, a que tenga 2 horas después de haber iniciado la comida entre 140 y 180. Para el Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos, que pone metas más estrictas, nos dice que tenemos que estar abajo de 140 a las 2 horas, y la Asociación Americana de Diabetes nos dice que con que estemos abajo de 180 estamos bien. Bueno, utilicen el postprandio que quieran, 140 o 180, pero tenemos que tratar de llegar a la meta que nos hayamos trazado. Y en cuanto a hemoglobina glucosilada, estamos también en una idea, ¿verdad?, de que debe de ser individualizada la meta para cada paciente, y entonces hay pacientes en los que queremos ser muy estrictos porque tienen la posibilidad de desarrollar complicaciones a largo plazo. Por ejemplo, un paciente que se esté diagnosticando a los 30, 32 años, que no me deja mentir, los estamos viendo cada vez más, pues tenemos que ser muy estrictos con el control, con el objetivo de que ese paciente no presente complicaciones a largo plazo, o las menores posibles o las más tardías posibles, ¿verdad? Y en cambio, si estamos con un abuelito de 85 años, pues decimos, no voy a ser tan estricto porque le va a dar hipoglucemia y entonces eso lo va a poner en un riesgo mayor en el corto plazo. Entonces, en un adulto mayor, probablemente estar abajo de 8% sea bastante bueno siempre y cuando se mantenga fuera del hospital, porque no tenga ni hipo ni hiperglucemia que lo lleve al hospital. Entonces, estas metas evidentemente son individualizadas. Nosotros tenemos como médicos que elegir la meta que queremos para cada paciente y recordar siempre el control glucémico importa e importa mucho. Y sobre todo importa más en las etapas más tempranas. Entonces tenemos que tratar de ser muy intensivos en las etapas tempranas de la diabetes, sobre todo en personas jóvenes, bueno, en todos, pero sobre todo en personas jóvenes, porque son los que van a alcanzar a vivir las complicaciones si nosotros no los controlamos bien. No olvidarnos, y lo dijo la doctora Abilda hace rato, definitivamente si nosotros queremos disminuir mortalidad cardiovascular y queremos disminuir complicaciones a nivel general, necesitamos un buen control, pero también necesitamos pensar en que tengo que controlar los lípidos, la presión, tengo que controlar el tabaquismo. Si el paciente fuma, tiene que dejar de fumar, y también tenemos que
promover un estilo de vida saludable que ayude a nuestro paciente al control de la obesidad y que se mueva, como dijo la doctora Bilda. Bueno, las guías actuales, y esta no la vamos a revisar, ¿verdad? Está muy cargada, pero las guías actuales señalan que cuando se diagnostica un paciente con diabetes mellitus tipo 2, y esta es la guía de la Asociación Americana de Diabetes del 2022, tenemos que ver las características del paciente, ver qué fármaco oral le toca primero, de acuerdo a sus características. Entonces, si tiene ya insuficiencia cardíaca, pues le van a dar, por ejemplo, un inhibidor de SGLT2 de entrada, porque es el que ha demostrado que puede hacer que el paciente tenga un mejor pronóstico a ese respecto. Los pacientes van a, de acuerdo a sus características, a iniciar un tratamiento, ya sea con monoterapia o con terapia dual oral, y después, si eso no funciona, pues tenemos que ir avanzando en la guía hasta una terapia triple. Pero, ¿qué sucede cuando el paciente ya tiene una terapia doble o terapia triple y sigue descontrolado? Tenemos que avanzar para tratar de controlarlo. Y en ese sentido, lo que nos dicen las guías es pues, que ya tenemos que empezar a pensar en inyectables. Entonces, si el paciente tiene terapia doble y está muy descontrolado, no pensemos que con una terapia triple se va a controlar, porque cuando nosotros agregamos un fármaco al tratamiento de la diabetes, no vamos a conseguir una gran reducción de la hemoglobina glucosilada cuando el fármaco va de tercero. Aunque el fármaco me diga que si lo pongo primero me puede bajar hasta 2% la hemoglobina glucosilada, eso no es cierto cuando ya va de tercero. La eficacia de los fármacos cuando se van adicionando es menor que la que está reportada cuando la damos de inicio en un paciente que se acaba de diagnosticar. Y tiene razón de ser. Conforme va avanzando el tiempo de evolución de la diabetes, pues la capacidad de secreción de insulina endógena cada vez es menor y eso hace que los fármacos pues, vayan teniendo menos eficacia porque lo que le está faltando al paciente con el tiempo pues va a ser insulina. Ahora, las guías sí nos dicen, si no has dado un agonista de GLP-1 antes de utilizar el primer inyectable, pues podrías pensar en la posibilidad de usar un agonista de GLP-1 para que el paciente se controle. Ahora, el agonista de GLP-1 nos puede dar una reducción de 1.5% aproximadamente. Entonces, si ustedes tienen un paciente que está en 8.5% para abajo de hemoglobina glucosilada con terapia doble oral y no tiene un agonista de GLP-1, pues bueno, podrían pensar que a lo mejor pueden intentar darle el agonista de GLP-1 y a lo mejor se controla. Ojo, si tiene inhibidor de DPP-4, tienen que quitar el inhibidor de DPP-4. Pero si su paciente tiene 10, 11, 12 de hemoglobina glucosilada, como no es raro que los veamos en la consulta, y ya tiene terapia doble o terapia triple, no piensen que agregando un fármaco adicional lo van a controlar a menos que sea insulina, ¿de acuerdo? Entonces, pueden considerar en algunos pacientes agonista de GLP-1 si no lo tiene cuando han fallado terapia oral, pero si no es posible, y en nuestro medio tristemente no es posible en muchos pacientes poner agonista de GLP-1 porque tendríamos que considerar que el tratamiento debe ser a largo plazo. Y hay muchos bolsillos que no pueden pagar agonista de GLP-1 a largo plazo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues poner insulina, ¿no? ¿Y cómo empezamos insulina? De acuerdo a las guías, con insulina basal. Entonces, la insulina basal, ¿cómo la vamos a iniciar? Nos dicen las guías 10 unidades por día o 0.1 a 0.2 unidades por kilo por día. Esa sería una manera, de acuerdo a las guías, de iniciar insulina. Ahora, usemos sentido común. Si yo voy a iniciar insulina y tengo un paciente que tiene 250 de glucosa, pues no le empecemos por 0.1 unidades por kilo por día, o sea, empiécenle por 0.2 por lo menos, ¿no? O sea, tendríamos que irnos al límite máximo de la recomendación, ¿sí? Si tienen un paciente que tiene a lo mejor 160 de glucosa de ayuno y una hemoglobina glucosilada de 7.7%, dices, bueno, a ese le empiezo con 0.1, me voy más despacito, ¿por qué? Porque está más cercano a la meta. Entonces, usemos el sentido común para decidir si le voy a dar 0.1 o 0.2. Otra recomendación que se da sobre todo para las insulinas basales análogas es usar 10 unidades. Entonces, si es una basal análoga, una manera correcta de empezar con 10 unidades y de ahí se van hacia arriba. Pero igual, aunque sea basal análoga, si el paciente pesa 80 kilos y tiene 250 de glucosa, pues en vez de 10 empiécenle 16, ¿no? O sea, no va a ser hipoglucemia con 16 unidades si tiene 250 de glucosa. Recuerden, esa es la manera de iniciar y de ahí tenemos nosotros que ir ajustando la insulina de acuerdo a los resultados de la glucosa. Entonces nos dice aquí, pues hay que buscar un blanco de glucosa de ayuno. Recuerden que las insulinas basales nos ayudan a mejorar glucosas de ayuno. Entonces ustedes tienen que decidir cuál es su meta de glucosa de ayuno y ahí es a donde quieren llegar. Y vamos entonces a incrementar cada 3 días 2 unidades para
tratar de alcanzar la meta de tratamiento que estoy buscando, ¿verdad? Si presenta a nuestro paciente hipoglucemia, es muy importante determinar la causa. Antes de decir que fue la insulina, primero investigar la causa. Si el paciente estuvo en ayuno todo el día, estuvo vomitando todo el día, pues entonces no es la insulina, es que no tuvo ingesta durante todo el día, ¿verdad? Eso también hay que analizarlo, y si no hay ninguna causa posible, pues entonces sí es la insulina y hay que reducir la dosis en un 10 a 20% dependiendo del grado de hipoglucemia. Muy bien, entonces, insulina basal, pues primero tenemos que conocerlas, ¿verdad? Y tenemos nosotros dos tipos de insulinas basales, así para dividirlas fácilmente. Una de ellas es la insulina humana de acción intermedia, conocida también como insulina NPH. Entonces, esta insulina NPH tiene un inicio de acción que es aproximadamente a las 2 horas de la aplicación, tiene un pico de acción entre la sexta y la octava hora de aplicación, y su duración de acción importante. Puede tener a las 14 o 16 horas un remanente de efecto, pero que ya no es importante en cuanto a capacidad de reducción de glucosa. Si queremos una verdadera insulina basal, tendríamos que utilizarla 2 veces al día. Y que no se nos olvide este pico de acción donde podríamos tener hipoglucemia si la insulina no se administra en horarios adecuados. ¿Ok? En cuanto a las insulinas basales análogas, tienen la ventaja de que para fines prácticos no tienen pico de acción. Entonces, al no tener pico de acción, pues la ventaja con NPH es menor posibilidad de hipoglucemia. ¿Ok? La diferencia entre ellas, Glargina U100, Glargina U300 y Degludec, es que Glargina U100 va a durar aproximadamente 24 horas, y aquí sí yo les digo a los pacientes, aquí la Glargina U100 es como la Cenicienta, a las 12 de la noche se les hace calabaza el carro. Entonces, la hora de aplicación de la insulina Glargina exacta cada 24 horas, porque si el paciente de la Glargina U100, porque si el paciente se le pasa y hoy me la puse a las 8 de la noche y mañana me la puse a las 10, esas 2 horas ya estuvo sin efecto de insulina, porque la insulina llega, pero si arrastrándose a las 24 horas, la Glargina U100. Ahora, Glargina U300 y Degludec tiene la ventaja de que no duran 24 horas, duran más. Entonces eso permite cierta flexibilidad al paciente de que, bueno, se atrasó 2 horas y no pasa nada porque era Glargina U300 y esa tiene aproximadamente 28 horas de duración, perdón, 28 horas de duración, o sea, 4 horas más que la Glargina U100, y eso da cierta flexibilidad, que se atrasó un par de horas, no pasa nada. Y con Degludec tenemos una vida media de 30 horas que nos puede dar duraciones de acción de hasta casi 40 horas. La ventaja es que aunque se apliquen cada 24 horas no aumentan el riesgo de hipoglucemia, y eso es interesante cómo lo hacen, pero en realidad se pueden aplicar cada 24 horas y aunque su duración sea mayor, no se acumulan como para dar hipoglucemia. Bien, entonces nosotros vamos a iniciar a nuestro paciente con insulina porque no está llegando a metas. No nos esperemos a que esté con 15 kilos de pérdida de peso en los últimos 2 meses y bien demasiado y con una pérdida enorme de masa muscular para iniciar insulina. ¿Cuándo debemos iniciar insulina? Cuando nuestro paciente no está alcanzando metas. Si ya no está alcanzando meta de tratamiento y tiene terapia triple, lo que sigue es un inyectable. Y en nuestro medio el inyectable que va a usar va a ser insulina, porque el agonista de GLP-1 a largo plazo generalmente es caro. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer nuestro paciente? Va a usar hipoglucemiantes orales durante el día. Entonces, no le vamos a quitar, le vamos a poner, por favor, porque luego le damos 10 unidades de insulina y ya le quitamos todos los hipoglucemiantes orales porque ya no le sirven. El resultado va a estar peor, la glucosa. Entonces, este esquema de iniciar insulina basal en una sola inyección al día es con hipoglucemiantes orales. Y puede hacerse con NPH o con una basal análoga, no hay problema, pero la insulina, en el caso de NPH, tendrá que ser a fuerza nocturna porque no va a actuar durante el día, sino en la noche para que el paciente amanezca bien al día siguiente en ayuno. En el caso de que sean basales análogas, pues puede ponerse a cualquier hora, porque esa, pues la Glargina dura 24 horas y las otras incluso duran un poco más. Entonces, mi paciente durante el día se toma sus hipoglucemiantes orales y en la noche se le va a poner su insulina basal. ¿Cómo voy a ajustar yo al paciente? Bueno, primero tengo que elegir una meta. Vamos a suponer que mi meta es entre 80 y 130. Si mi paciente está arriba de la meta en ayuno, tengo que subir 2 unidades a la insulina que yo calculé. Entonces, si yo empecé con 10 unidades, ahora le tengo que poner 12 porque estoy arriba de la meta. Si ya llegué a la meta, mantengo la dosis de insulina que yo le calculé a mi paciente. O sea, si va en 16 unidades y ya amaneció en 110, pues ya está en meta porque mi meta es 80-130. Recuerden que la meta es individualizada. A lo mejor a un adulto mayor yo le pongo una meta de ayuno entre 100 y 140 para prevenir hipoglucemia. Pero aún para una persona muy joven, a lo mejor digo, no, este lo quiero entre 80 y 110, porque lo quiero controlado más estricto, ¿no?
Si ya llegué a la meta, entonces mantengo la dosis, y si estoy por debajo de la meta, bajo 2 unidades o el 20% de la dosis que tenga de insulina, dependiendo de qué tan baja fue la glucosa. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué hago con los otros hipoglucemiantes orales? Si el paciente tiene metformina o inhibidores de PPK, vemos la carita feliz, ¿verdad? O sea, puede seguir usando esos fármacos aunque el paciente esté utilizando insulina. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que no incrementan el riesgo de hipoglucemia en combinación con insulina y que sí pueden ayudar a mejorar el control de los pacientes. Si estamos con agonistas de GLP-1 o inhibidores de GLT-2 también pueden continuar, y de hecho esa combinación puede ser deseable para tratar de disminuir la ganancia de peso que ocurre con insulina, ya que sabemos que inhibidores de SGLT2, agonistas de GLP-1, se asocian a una reducción de peso, ¿sí? La insulina sabemos que se asocia a ganancia de peso, entonces al combinar inhibidores de SGLT2 con insulina, podemos nosotros tener una disminución de la ganancia de peso con insulina, mejoría del control con menos unidades de insulina. O sea, realmente sí sería benéfico una combinación agonista de GLP-1 inhibidor de GLT-2 con insulina. Ahora, donde tenemos que tener precauciones en estas que están en rojos y con la carita de preocupación, no es necesario quitarlos, pero sí evaluar qué tan indispensables son y probablemente modificar la dosis. Por ejemplo, si yo estoy usando secretagogos como sulfonilureas, por ejemplo, en combinación con insulina, el riesgo de hipoglucemia se incrementa de manera notable. Entonces, probablemente una medida adecuada sería reducir la dosis de la sulfonilurea a la mitad antes de meter la insulina, y de todas maneras tener mucha precaución sobre la posibilidad de hipoglucemia en este paciente, ¿sí? Con respecto a las tiazolidinedionas, tenemos el problema de que las tiazolidinedionas ocasionan edema y la insulina es retenedora. Combinan los efectos de ambos, el edema puede ser muy importante, y esta retención hídrica puede llevar al paciente a un riesgo mayor de insuficiencia cardíaca, que se sabe que las glicosonas tienen el riesgo de ocasionar insuficiencia cardíaca o de desenmascarar una insuficiencia cardíaca subclínica. Bueno, pues si combino tiazolidinediona con insulina, el riesgo sería mayor. Por lo tanto, pues en general no recomendaríamos usar glitazonas a dosis muy altas. Yo creo que 15 miligramos de pioglitazona, y si no te funciona, pues ya mejor cámbiale a otra cosa, ¿verdad? Pero sobre todo cuando van a combinar con insulina, no usen de 15 miligramos y vigilen mucho al paciente por el riesgo de que haya edema importante o riesgo de falla cardíaca, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué hacemos después? Ya llegué yo a la meta de glucosa de ayuno, mi paciente ya está en glucosa de ayuno normal. Entonces, bueno, glucosa de ayuno en meta, ¿qué hago? Le pido hemoglobina glucosilada a los 3 meses para asegurarme de que estamos en meta, ¿verdad? Y entonces, si está bien en meta ya de hemoglobina glucosilada y de glucosa de ayuno, pues ya le pido que se monitoree de acuerdo a las características del paciente con la frecuencia que sea necesario, y luego hemoglobina glucosilada y seguimiento cada 3 meses, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede si mi paciente tiene la glucosa de ayuno en meta, pero tiene la hemoglobina glucosilada elevada? Pues ya llegaste a la glucosa de ayuno en meta, pero si la hemoglobina glucosilada está elevada, quiere decir que las glucosas postprandiales están elevadas, y por eso la hemoglobina glucosilada no alcanza a estar en meta. Bueno, en ese caso, pues vamos a tener que hacer algo para mejorar las glucosas postprandiales. Y si tenemos todavía un escenario peor, la glucosa de ayuno está alta, la hemoglobina glucosilada está alta, y yo fui subiendo la insulina basal y ya estoy a 0.5 unidades por kilo por día de insulina basal, y mi paciente tiene la glucosa de ayuno elevada y la hemoglobina glucosilada elevada, en ese caso lo que sucede es que las glucosas postprandiales están elevadas, y eso no permite que, a pesar de la insulina basal ya en dosis alta, pueda tener el paciente meta de nada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que necesito insulina prandial. Okay. Ahora, esta imagen ya la vimos, pero se las vuelvo a poner por una cosa. Recordemos, NPH no cubre 24 horas, entonces si yo quiero hacer como NPH, 2 veces al día. Si se acuerdan, empezamos con una dosis nocturna para tratar de llegar a la glucosa de ayuno en meta, pero si yo veo que estoy subiendo la NPH y no llego a meta, no la suban demasiado. ¿Por qué? Porque recordemos este pico de acción de la NPH que puede predisponer a su paciente a que haga hipoglucemia nocturna. Y si su paciente hace hipoglucemia nocturna, va a ser una respuesta a la hipoglucemia que puede hacer que amanezca todavía más alto en la mañana. Eso se llama fenómeno Somogyi. Y básicamente es que el paciente hizo hipoglucemia en la madrugada, y que como respuesta a la hipoglucemia pues vienen las hormonas contrarreguladoras para tratar de sacar al paciente de la hipoglucemia, y pues amanece alto. Entonces,
cuando nosotros estamos usando esquemas de insulina, vale la pena de vez en cuando realizar una glucosa a las 3 de la mañana, sobre todo cuando el paciente está amaneciendo alto, para asegurarnos de que no está haciendo hipoglucemia nocturna y que esa sea la causa de la hiperglucemia matutina. Porque si el paciente es hipoglucemia nocturna y ustedes, como lo vieron alto en la mañana, le suben a la insulina, pues más baja va a estar la glucosa en la madrugada al día siguiente, más alta al amanecer al día siguiente por la respuesta contrarreguladora. Entonces, por eso sí se recomienda de vez en cuando checar a los pacientes a las 3 de la mañana para asegurarnos de que no sea ese el mecanismo de la hiperglucemia. Entonces, si yo quiero usar NPH como verdadera basal, tengo que usar la NPH 2 veces al día, ¿sí? Y entonces, bueno, si yo uso la NPH 2 veces al día, recuerden, están usando insulina basal, no deja de ser basal. Si se fijan, pues el pico de la mañana y el pico de la noche pues no están cubiertos. ¿Por qué? Porque es insulina basal, ¿sale? Entonces, es una manera de usar insulina basal, sí, pero no le pidan a las 2 dosis de NPH más de lo que les pueden dar, que es un esquema de insulina basal. Bien, entonces seguimos. ¿Se fijan? Todo esto viene en las guías, se lo vamos usando para que vean que las guías pueden ser aburridas, pero son útiles, ¿sí? Aquí está toda la información que necesitamos. Entonces, se ve esa plasta de letras ahí que dice uno, ay, esto que no tiene ni pies ni cabeza, me lo sabe. Pues no, va todo lo que dijimos y nos dice, bueno, si tú ya tienes insulina basal y tu paciente está por arriba de la meta de hemoglobina glucosilada, ¿qué sigue? Lo que sigue es agregar insulina prandial. Y ahí nos dice, y no solo eso, sino que nos dice cómo, nos dice, vas a iniciar 4 unidades o 10% de la dosis de insulina basal antes la glucosa, bueno, antes de la comida donde se te eleva más la glucosa. Entonces, ¿qué tienes que hacer para saber dónde se te eleva más la glucosa? Pues lo que tenemos que hacer es medirle al paciente las glucosas postprandiales a las 2 horas del alimento, en el desayuno, comida y cena, ver dónde se le sube más la glucosa y antes de esa comida, pues ponerle la insulina prandial, ya sean 4 unidades o el 10% de la dosis de, es decir, si le estás poniendo 30 unidades de basal, pues le vas a poner 3 unidades de insulina prandial antes de la comida donde se le sube más la glucosa, ¿ok? Bueno, entonces vamos a usar insulina prandial, tenemos que conocerla, como hicimos con las basales. ¿Cuáles opciones tenemos? Tenemos los análogos de acción corta, que son lisprospa y glulicina. Estos análogos de acción corta van a iniciar su efecto más o menos a los 15 minutos de la aplicación, ¿sí? Tienen un pico de acción aproximadamente a la hora de la aplicación y su duración de acción anda alrededor de las 4 horas, ¿sí? Y tenemos también la insulina R, que la gente siempre dice insulina rápida. En realidad, el nombre correcto de la R es insulina regular y se le llama regular porque se supone que es idéntica a la que nosotros producimos en el páncreas, ¿sí? Entonces, esta insulina regular o rápida, o como le quieran llamar, su inicio de acción es aproximadamente a los 30 a 60 minutos de la aplicación. Su pico de acción es aproximadamente a las 2 horas y su efecto dura alrededor de 5 a 6 horas. Entonces, en esta insulina regular, lo importante es que si la vamos a usar, se vale, pero hay que pedirle al paciente que se la ponga mínimo 30 minutos antes del alimento, porque si no se la pone 30 minutos antes del alimento, pues va a comer, le va a subir la glucosa y no tiene efecto de insulina hasta 30 a 60 minutos después. El resultado es que el pico postprandial va a ser muy alto para cuando la insulina empiece a hacer efecto, ¿ok? Entonces, por eso es que si va a ser regular, si les pedimos que la pongan 30 minutos antes de comer. Si es insulina de acción corta, análoga de acción corta, se vale incluso que se la ponga justo antes de empezar a comer o 5 minutos antes. ¿Ok? Bien. Entonces, si el paciente tiene hemoglobina glucosilada alta y 0.5 unidades por kilo de insulina basal al día, entonces el paciente tiene que cambiar un esquema de 2 o más aplicaciones de insulina al día para cubrir necesidades prandiales. El requerimiento de insulina con las comidas expresa la disminución marcada de la eficacia de los hipoglucemiantes orales. O sea, aquí sí, si ya estoy usando mucha insulina y el paciente requiere más insulina para controlarse, pues quiere decir que los hipoglucemiantes orales pues ya no nos están ayudando mucho. Y en ese caso hay que quitar ya de plano sulfonilureas y glinidas. Cuando yo ya voy a usar una insulina basal, las sulfonilureas y las glinidas, que son secretagogos, se van, ¿sí? Podemos mantener metformina, podemos mantener inhibidor de SGLT2 o agonista de GLP-1, sobre todo si requieren los beneficios adicionales, pero también porque les pueden ayudar a que no requieran tanta insulina para mejorar el control y también en el caso de inhibidor de SGLT2 y agonista de GLP-1 nos ayuda a que no gane tanto peso el paciente. Entonces se pueden mantener esos, ¿ok? Pero lo que serían secretagogos
que ahí entrarían inhibidores de DPP4 también, que su efecto también es secretagogo finalmente, aunque es dependiente de glucosa, pues ya no tendría mucho caso que les dejes el inhibidor de DPP4 si ya le estás poniendo insulina prandial. Entonces ya ni inhibidor de DPP4 en ese punto, ni sulfonilurea ni glinida, ¿ok? Bien, entonces ya estamos aquí. Vamos a hacer entonces, medir picos postprandiales dimos y agregar una dosis de insulina de acción corta antes del pico postprandial más alto. Eso se llama esquema basal plus y como ya dice la guía, vamos a agregar una dosis de acción corta antes del alimento con el postprandio más alto, para bajar el pico postprandial a la meta fijada. Entonces aquí está nuestro esquema. Yo ya tengo la análoga cada 24 horas, por ejemplo, glargina, ¿ok? Ya tengo yo mi meta de glucosa de ayuno, pero la hemoglobina glucosilada está alta, entonces le mido los picos postprandiales a las 2 horas de haber iniciado el alimento y encuentro que el pico más alto es el de la comida del mediodía. Lo pongo así porque en general la comida más abundante para nuestra cultura es al mediodía, es donde comemos más, pero puede ser variable, hay gente que a lo mejor cena más porque a la hora de la comida está trabajando y solo come algo muy ligero. Entonces, bueno, ustedes miden los 3 postprandios, ven cuál es el más alto y ahí cuando ya encontraron cuál es el más alto, vamos a ponerle nosotros 10% de la dosis de la basal o 4 unidades, ¿sale? Bien, entonces yo se lo pongo antes de la comida y voy a medirlo a las 2 horas de la comida para ajustar la dosis. Entonces, ustedes pueden ir midiendo la glucosa postprandial y a las 2 horas de haber iniciado el alimento, checan esa glucosa postprandial y si sigue arriba de la meta, que sería arriba de 180, van subiendo la dosis de 1 o de 2 unidades por vez, dependiendo de qué tan lejos están de la meta, hasta que alcanzan la meta de glucosa postprandial. ¿Sí? Así se va ajustando. Y no olviden que tienen que seguir monitoreando el ayuno para asegurarse de que la basal análoga está bien, ¿no? Para estar asegurándonos de que con el tiempo seguimos en control. Ahora, este esquema basal plus puede avanzar a una dosis de basal más 2 dosis de insulina de acción corta. Entonces mi paciente ya tiene una dosis de acción corta más una dosis de basal, la glucosa de ayuno está bien, el postprandio que ya estoy tratando está bien, pero la hemoglobina glucosilada sigue elevada, pues agua pasa por mi casa, ¿no? O le falta al desayuno o las cenas y yo le puse a la comida. Quiere decir que hay un postprandio más que me está dando problemas. Entonces los mido y ya que los medí, entonces checo dónde me va a tocar ponerle otra vez insulina de acción corta y vamos a suponer que ahora fue el desayuno. Y entonces en el desayuno yo le pongo análogo de acción corta y lo mido a las 2 horas hasta que alcance yo esa glucosa postprandial en meta. Igual estamos con el asunto de que ya la comida ya la tenía yo tratada y tengo que seguir checando el ayuno para seguir ajustando la insulina análoga. Hasta que al bolo donde le estoy poniendo al paciente 3 dosis de análogo de acción corta más su insulina basal, ¿ok? Ahora, nos dice la guía, bueno, vas avanzando hasta que haces un esquema basal bolo o la otra cosa que puedes hacer es pasar a una insulina premezclada y aquí es donde vamos a terminar. Entonces mi paciente que está con insulina basal no se controla. Otra alternativa que nos dice la guía es que podemos pasar a insulina premezclada cambiando unidad por unidad. Es decir, las mismas dosis que yo tengo de basal diaria se la doy de premezcla al día y divido 2/3 por la mañana y 1/3 por la noche, o bien 50% por la mañana y 50% por la noche. ¿De qué depende? De qué tanto cena el paciente. Si cena mucho le pueden poner 50%, si cena poco pues pueden ponerle 2/3 por la mañana y 1/3 por la noche. Entonces, ¿cómo van a ajustar un esquema así? Pues en ayuno van a checar para ajustar la dosis nocturna y antes de la cena la dosis del desayuno. Evidentemente, ahí tenemos una insulina que es parecida a la NPH, que es lisproprotamina o asparprotamina, y entonces evidentemente vamos a tener este pico de acción que hay que cuidar para prevenir que haya hipoglucemia. Y recordar siempre, entre más estricto el control, el riesgo de hipoglucemia aumenta independientemente del tratamiento utilizado y por lo tanto hay que educar a nuestro paciente en la posibilidad de que presente hipoglucemia y entonces hay que educarlo para que la reconozca y decirle cómo lo debe de tratar. Muy bien, pues muchísimas gracias por su atención, se nos terminó el tiempo y pues agradezco infinitamente la presencia de todos ustedes en este curso. Tenemos un minutito para preguntas. Apiádense una aunque sea, por favor. Gracias. Primero que nada, muchas felicidades. Excelente, me acordé de la universidad. Doctor, una pregunta. Si yo tengo un paciente con monoterapia y entonces digo, bueno, a ver, no está llegando a mi meta,
doble terapia. ¿Cuánto tiempo yo voy a esperar? No voy a hablar de terapias de números, voy a hablar en general. ¿Cuánto tiempo voy a esperar yo que mi monoterapia, mi terapia doble, me va a dar respuesta antes de decir, ¿sabes qué? Ya tengo que ponerle insulina. Es una muy buena pregunta y aquí básicamente tenemos que basarnos en farmacología. Entonces tendríamos que ver cuál es la vida que estás usando. Porque, por ejemplo, si tu vida media de fármaco es de un día, pues entonces al estado estable lo vas a conseguir a las 4 vidas medias. Entonces, después de 4 días tú ya podrías valorar cómo está el efecto de ese medicamento, ¿ok? Obviamente, siempre que hagan ajustes, acuérdense que hay que acordarse también del estilo de vida. Si no está muy mal el estilo de vida, esa es la cosa de que se controle, porque muchas veces puede ser ahí el problema. Pero sí tendrían que esperar por lo menos 4 vidas medias para poder empezar a ver el resultado del cambio que hicieron. Y ahí aguas con las glitazonas tienen vidas medias muy largas, o sea, los efectos de las, bueno, no es tanto la vida media farmacológica, sino el efecto real de las glitazonas, como tiene que ver con cambios que se suceden a nivel del núcleo de la célula, tardan mucho tiempo en presentarse y podrían tardar alrededor de 6 semanas en verse los efectos de esos medicamentos, entonces tendrían que tardar un poco más en ver el resultado.